En este vídeo vamos a explicar el funcionamiento y las partes del sistema óseo o esquelético. Y vamos a empezar conociendo unos datos previos del mismo. En capítulos anteriores vimos que un estímulo es captado por los órganos receptores. Estos lo llevan al sistema nervioso y el sistema nervioso se encarga de dar órdenes a los órganos efectores para que realice una acción concreta. En este caso, los órganos efectores son el aparato locomotor, que está compuesto del sistema óseo y el sistema muscular. Ambos actúan como una unidad, ya que están íntimamente relacionados. Y la relación entre músculos y huesos es la siguiente. Los músculos son los elementos activos porque provocan cambios en la posición de los huesos, y estos últimos son los elementos pasivos porque al cambiar de posición generan el movimiento. Conozcamos ahora la función y los tipos de huesos existentes, así como sus partes. Se trata de unos órganos rígidos que forman el endoesqueleto de los animales vertebrados. Un adulto tiene unos 206 huesos sin contar los pequeños huesos sesamoideos ni los huesos suturales de algunas personas que tienen en el cráneo. Por consiguiente, el sistema esquelético u óseo es el conjunto organizado de las piezas óseas. Cada pieza cumple una función en particular y de conjunto en relación con las piezas próximas a las que está articulada. Los huesos representan el 12% del peso total del cuerpo humano. Esto significa que el esqueleto de una persona de 75 kilos pesaría unos 9 kilos. Y está compuesto de tejido inorgánico, que son sales de calcio que les proporcionan dureza, y tejido orgánico, unas células vivas que les permiten crecer y soldarse cuando se fracturan. En resumen, el tejido óseo puede ser de dos tipos: esponjoso, que presenta cavidades que le dan un aspecto característico, y compacto, es decir, que es macizo y no presenta espacios interiores. Tiene una quíntuple función. Por una parte es el sostén mecánico y mantenimiento postural, porque funciona como una estructura rígida que da forma al organismo, mantiene la morfología corporal y hace posible la posición bípeda. También permite el movimiento. Las uniones entre dos huesos adyacentes, las articulaciones, son las que permiten estos movimientos corporales, e incluso sirven como lugar de inserción a los tendones de los músculos. En tercer lugar, sirve como protección de los órganos internos, por ejemplo, los huesos del cráneo al encéfalo, las vértebras de la columna vertebral a la médula espinal y las costillas a los pulmones, el corazón y los grandes vasos sanguíneos del tórax. Hace de almacén metabólico, ya que funciona como moderador de la concentración e intercambio de sales de calcio y fosfato, y cuando se necesitan los libera al organismo. Y por último es el productor de las células sanguíneas, que tiene lugar en la médula ósea roja, ubicada en el interior de algunos huesos. Si clasificamos los huesos según su forma, estos pueden ser largos, con forma cilíndrica y alargada, y generalmente se encuentran en los miembros locomotores, como el húmero y el fémur. También pueden ser cortos, con forma redonda, cuya función es la del amortiguamiento, como los huesos del carpo y el tarso. Planos, esto es, más anchos y largos que gruesos, y la función de estos es la de proteger tejidos blandos e inserción de grandes masas musculares como el omóplato o los huesos del cráneo y coxal. Irregulares, que no presentan forma o división predominante para su agrupación, son impares y sus funciones son proteger el sistema nervioso central, como las vértebras. Y finalmente sesamoideos, esto es, pequeños y redondeados e incrustados en un tendón sometido a compresión y a fuerzas de tensión habituales, como la rótula en los tendones. Pues bien, todos estos tipos diferentes de huesos que hemos explicado los podemos ver de una forma gráfica en la siguiente diapositiva. Los largos, como el húmero o el fémur, los cortos, como los huesos del carpo o los del tarso, los planos, como por ejemplo el omóplato o los huesos del cráneo, irregulares, como las vértebras, o sesamoideos, como la rótula o los huesos de los tendones. ¿Y cuáles serían las principales partes y componentes de un hueso largo? Pues vamos a verlos. Y en esta imagen podemos apreciar las diferentes partes y componentes de un hueso largo.
Vamos a explicarlas una por una con todo detalle. La diáfisis es la porción central o cuerpo de los huesos largos. La epífisis sería cada uno de los extremos de estos huesos. Y la metáfisis la zona intermedia que está situada entre la zona central y los extremos. El cartílago auricular es una estructura formada por tejido cartilaginoso ubicada entre los extremos de dos huesos adyacentes, permitiendo el deslizamiento de las superficies en contacto. No tiene vasos sanguíneos y se nutre a través de las moléculas del líquido sinovial que penetran en su superficie. Está formado por células especializadas llamadas condrocitos y una matriz extracelular compuesta por fibras de colágeno tipo 2. El periósteo es una membrana de tejido conectivo, fibrosa y resistente que cubre los huesos por su superficie externa. La cavidad medular es un espacio sin tejido óseo ubicado en la zona central de la diáfisis, rellena por la médula ósea amarilla, un tejido formado por células adiposas y que suponen una reserva energética. No debe confundirse la médula ósea amarilla con la roja, cuya función es la de producir células sanguíneas. El endostio es una membrana delgada del tejido conjuntivo que tapiza la superficie interior de la cavidad medular de los huesos largos. Y la arteria nutricia, que tiene la siguiente función. El hueso necesita sangre que le aporte a sus células oxígeno y nutrientes, y por ello lo riega precisamente la arteria nutricia, que penetra en su estructura a través de un pequeño orificio llamado agujero nutricio, ramificándose posteriormente en el interior del hueso largo. En la tercera parte del vídeo vamos a hablar de los cartílagos y las articulaciones. Se trata de unas estructuras menos duras que los huesos, ya que no contienen calcio. Es un tipo de tejido conectivo especializado, elástico, carente de vasos sanguíneos, formado principalmente por matriz extracelular y por células dispersas denominadas condrocitos. La parte exterior del cartílago, llamado pericondrio, es la encargada de brindar el soporte vital a los condrocitos. ¿Y en qué partes del cuerpo están ubicados estos cartílagos? Pues aquí a la derecha los podemos ver. Pero lo curioso de los cartílagos, según crece el ser humano, es que forman primero el esqueleto de los embriones. Ya en un recién nacido muchos huesos son cartilaginosos, pero posteriormente se van calcificando y transformando en tejido óseo. Por otra parte, los huesos largos presentan en sus extremos zonas cartilaginosas que permiten su crecimiento, pero cuando se calcifican, el ser humano deja de crecer. Y una vez hemos conocido los cartílagos, vamos a saber qué son las articulaciones. Estas constituyen el lugar de unión de dos huesos y son imprescindibles para que exista movilidad, ya que si no existiesen, el esqueleto sería una estructura rígida y el movimiento estaría muy limitado o sería prácticamente imposible. Existen tres tipos de articulaciones: las fijas, también llamadas suturas, que impiden el movimiento de los huesos, como por ejemplo las articulaciones de los huesos del cráneo. En los recién nacidos, estos huesos del cráneo no están soldados para que el feto pueda pasar por el canal del parto, y entre ellos hay un tejido fibroso, la fontanela, que se suelda al año y medio de vida. Luego están las semimóviles, que solo permiten un movimiento muy limitado, como las costillas para respirar, y finalmente las móviles o articulaciones sinoviales o diartrosis. Los extremos óseos están firmemente unidos mediante una cápsula articular y en el interior de la articulación existe un espacio libre que está relleno por el líquido sinovial que hace de lubricante, como por ejemplo las extremidades del hombro, la rodilla o el codo. Y en este último capítulo del vídeo veremos unas diapositivas generales de los huesos más importantes del cuerpo humano distribuidos por partes. En la primera diapositiva podemos apreciar la vista lateral y la vista frontal del cráneo humano con los huesos más importantes. En la segunda, la caja torácica y la pelvis del cuerpo humano, también con los huesos más importantes, y a la derecha un esquema de la columna vertebral con todas sus regiones principales. Y por último, los huesos de las extremidades inferiores y superiores con los detalles por una parte del pie y por la otra de la mano. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda.
Para más información entra en yucam.com.